Nadie entra a la selva pensando que puede morir. Él tampoco. Lo que sería una caminata breve terminó convirtiéndose en una lucha brutal por sobrevivir. Una historia real donde cada decisión tuvo consecuencias irreversibles. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí compartimos relatos reales de supervivencia que te mantienen atrapado hasta el final. Porque lo que estás a punto de escuchar no fue un accidente. Era un hombre experimentado. Había caminado por terrenos difíciles antes. El clima era estable, el día claro y la ruta parecía sencilla. Pero la selva no necesita tormentas para volverse mortal. Solo necesita un error. Cuando decidió tomar un atajo, creyó que ahorraría tiempo. En realidad, acababa de sellar su destino. Aún no lo sabía, pero ya estaba perdido. Al principio intentó mantenerse calmado. Marcó mentalmente el camino de regreso. Contó pasos, observó el sol, pero la vegetación cerrada lo obligaba a desviarse una y otra vez. Cada metro avanzaba. La selva parecía cerrarse detrás de él. El sonido de los insectos se intensificó y el silencio humano se volvió absoluto. Cuando intentó regresar, no encontró el sendero. Solo árboles idénticos, sombras largas. Su respiración se aceleró, no por cansancio, sino por miedo. Sacó su teléfono, sin señal, batería baja. Fue en ese instante cuando entendió algo aterrador. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Decidió seguir caminando antes de que oscureciera. La selva durante la noche no es un lugar para improvisar. El calor era sofocante. El sudor le nublaba la vista. La garganta comenzaba a secarse. Pensó en agua. Pensó en descanso. Pero cada paso se sentía más pesado, como si el cuerpo supiera lo que la mente aún se negaba a aceptar. El miedo comenzó a tomar decisiones por él. Y en la selva eso puede ser fatal. Si esta historia te está atrapando, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que más personas conozcan estos relatos reales de supervivencia. Porque lo que viene ahora es el punto donde muchos no logran continuar. Él estaba a minutos de cometer un error irreversible. La noche cayó más rápido de lo esperado. El cielo desapareció entre las copas de los árboles. Los sonidos cambiaron. Crujidos, movimientos cercanos. Se detuvo. Contuvo la respiración. Sabía que no estaba solo. La selva siempre observa y siempre espera. Intentó avanzar en la oscuridad. Fue entonces cuando el suelo cedió bajo sus pies. Cayó violentamente. El dolor le recorrió la pierna. Un golpe seco, un grito ahogado. Cuando logró incorporarse, entendió la gravedad. No podía caminar con normalidad. Se apoyó en un árbol para no caer. El dolor era intenso, pulsante. Pensó en quedarse allí. Pensó en rendirse, pero la selva no permite pausas. Quedarse quieto era tan peligroso como avanzar. Tenía que decidir, y rápido. Con esfuerzo, logró improvisar un apoyo para la pierna. Cada movimiento era una tortura. El hambre comenzaba a aparecer. La sed se volvía insoportable. Miró alrededor. Oscuridad total. Y entonces escuchó algo que le heló la sangre, un sonido que no pertenecía a la selva. El sonido volvió a escucharse. No era viento, no era un animal. Era metálico, irregular, como algo golpeando contra otra cosa de forma intencional. Su corazón comenzó a latir con fuerza. En la selva, ese tipo de sonido solo podía significar una cosa:
Presencia humana. Quiso gritar, pero se contuvo. No toda presencia humana es segura, especialmente en lugares remotos. Escuchó pasos lentos, pesados. La linterna de su teléfono parpadeó. Un último aviso antes de apagarse, y entonces entendió el peligro real. Si alguien lo veía primero, él no tendría forma de huir. Se escondió detrás de un tronco caído. El dolor en la pierna lo hacía temblar. Apretó los dientes, controló la respiración. Los pasos se acercaron. Demasiado. Pudo distinguir una silueta, alta, inmóvil. Durante segundos eternos, nadie se movió. Era una espera silenciosa, donde un solo error podía costarle la vida. La silueta dio un paso atrás, luego otro. Los pasos se alejaron, desaparecieron. Él no se movió, no respiró profundo, no celebró, porque sabía algo aterrador. No estaba seguro de haber sido ignorado o marcado. Cuando el silencio volvió, el cansancio lo golpeó con fuerza. El cuerpo comenzaba a fallar. Tenía que encontrar agua. Sin agua, no sobreviviría al amanecer. Avanzó siguiendo el sonido más débil, el murmullo de algo que parecía fluir. Cada paso era una apuesta, cada decisión un riesgo mayor. El dolor, el miedo y el agotamiento estaban ganando. Si esta historia te mantiene en tensión, suscríbete ahora y deja tu like. Este canal existe para contar relatos reales de supervivencia que muchos no se atreven a narrar, porque a partir de aquí, la selva deja de perdonar, y él estaba a punto de enfrentarse a su momento más crítico. El sonido del agua era real. Un arroyo pequeño. Cayó de rodillas, bebió con desesperación, pero el alivio duró poco. La pierna ya no respondía igual. La hinchazón aumentaba. El dolor era constante. Sabía que, si no encontraba ayuda pronto, ese lugar se convertiría en su prisión definitiva. Intentó ponerse de pie y cayó. Esta vez no logró levantarse de inmediato. El cuerpo no obedecía. La noche avanzaba. El frío comenzaba a sentirse. Miró el cielo, apenas visible entre las ramas, y por primera vez pensó algo que lo aterró más que la selva. Tal vez no saldría vivo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, decidió hacer algo desesperado. Golpeó piedras, rompió ramas, intentó generar ruido. Si alguien estaba cerca, debía escucharlo. Cada golpe era una súplica, cada sonido una esperanza frágil, pero la selva respondió como siempre, con silencio. Cuando ya no tenía energía para continuar, escuchó algo distinto, un sonido claro, rítmico, una voz. No venía de su imaginación, no era eco. Alguien estaba hablando, y esta vez no había duda. Intentó responder. Su voz salió débil, rota. Gritó una vez, nada. Gritó otra vez, usando lo último de su fuerza. La garganta ardía. La voz que había escuchado se alejó. No sabía si lo habían ignorado o si jamás había estado allí. La duda fue peor que el silencio. El cuerpo comenzó a temblar sin control. No era miedo. Era agotamiento extremo. Se abrazó a sí mismo para conservar calor. La ropa húmeda lo debilitaba más. Cerró los ojos por segundos, solo segundos. Pero en la selva, cerrar los ojos es peligroso, porque a veces no vuelves a abrirlos a tiempo. Despertó sobresaltado. No sabía cuánto tiempo había pasado. El dolor en la pierna era insoportable. La inflamación había aumentado. Intentó moverse. No pudo. La idea lo golpeó con brutalidad. Si no lograba levantarse, ese lugar sería donde terminaría todo. Escuchó movimiento cerca.
Muy cerca, ramas rompiéndose lentamente, pasos cuidadosos. Esta vez no gritó, el miedo lo paralizó. Pensó en animales, pensó en personas y entendió algo aterrador. En ese estado no podría defenderse de ninguno. Los sonidos se detuvieron. La selva volvió a respirar con normalidad. Él no. La sed regresó con violencia. El estómago ardía vacío. Buscó agua a su alrededor, pero ya no tenía fuerzas para arrastrarse. Cada minuto inmóvil era una derrota. Cada pensamiento se volvía más oscuro. Este es el punto donde muchos se rinden. Si esta historia te mantiene en tensión, suscríbete y apoya el canal con tu like. Aquí compartimos relatos reales de supervivencia, sin adornos, sin mentiras. Porque ahora mismo, él estaba perdiendo algo más que fuerza. Estaba perdiendo la esperanza. Comenzó a recordar cosas simples, momentos pequeños, risas, conversaciones sin importancia. Pensó en lo absurdo que era, que todo pudiera terminar allí, solo, invisible. Una lágrima cayó sin que lo notara. No era tristeza, era despedida. El cuerpo empezó a apagarse, la mente se volvió lenta, el frío ya no molestaba, y eso lo asustó. Sabía que cuando el frío deja de doler, algo está muy mal. Miró la selva por última vez y pensó, con una calma aterradora, tal vez este era el final. Justo cuando cerraba los ojos, un ruido fuerte rompió el silencio. Un golpe seco, una rama partida. Esta vez no era sutil, no era distante, era real, cercano. El corazón reaccionó antes que la mente, y por primera vez en horas, el miedo fue reemplazado por algo distinto. Una luz atravesó la vegetación. No era la luna, no era imaginación, era una linterna. La luz se movía, buscaba. Él quiso gritar, pero el cuerpo no respondió. Y en ese instante entendió algo cruel. La ayuda estaba cerca, pero él no podía alcanzarla. La luz pasó frente a él y siguió. Quiso golpear el suelo. No pudo. Quiso gritar. Solo salió un susurro. La linterna se alejaba lentamente. Cada paso que daba esa persona era una oportunidad que se perdía. La desesperación lo invadió por completo. Reunió lo último de su energía. Golpeó una piedra contra otra. El sonido fue débil, pero fue real. La linterna se detuvo. Un segundo eterno. Luego otro. Y entonces la luz volvió a moverse en dirección contraria. Una voz llamó desde la oscuridad. No entendió las palabras, pero no importaba, no estaba solo. Intentó responder. La voz se quebró. La linterna se acercó lentamente, iluminó el suelo, los árboles y finalmente sus piernas inmóviles. El hombre de la linterna se detuvo. No avanzó más. Habló rápido, con urgencia, señaló la pierna inflamada, negó con la cabeza. No estaba solo. Había más personas detrás. Y entonces dijo algo que lo heló por dentro. No podían moverlo allí. El tiempo comenzó a correr en su contra. Necesitaban ayuda especializada, necesitaban luz, necesitaban equipo, pero la noche avanzaba y la selva no espera rescates. Intentaron darle agua, hablarle, mantenerlo despierto. Cada minuto era una lucha silenciosa. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y apoya el canal. Estas historias reales de supervivencia existen gracias a personas que no se rinden, ni como protagonistas, ni como audiencia, porque ahora mismo todo podía salir mal otra vez, y un solo error
podía costarle la vida. El dolor regresó con fuerza. El cuerpo entraba en shock, sus manos temblaban, la visión se nublaba, escuchaba voces, pero lejanas. La linterna parpadeó, la batería también se agotaba. La ayuda estaba allí, pero la noche seguía ganando terreno. Intentaron levantarlo unos centímetros, gritó de dolor. La pierna no respondía, el riesgo era demasiado alto. Se detuvieron, se miraron. La decisión era clara y aterradora. Si no lograban sacarlo pronto, tendrían que dejarlo allí hasta el amanecer. Él entendió lo que eso significaba. Más frío, más dolor, más riesgo. Los miró a los ojos. No suplicó. Solo pidió una cosa, no apagar la luz, porque mientras hubiera luz, seguía luchando. Cuando la noche parecía interminable, escuchó un sonido distinto. No era la selva, no eran pasos, era mecánico, potente, un ruido que cortaba la oscuridad. Los rescatistas se miraron, sonrieron, y él entendió con lágrimas en los ojos. El amanecer no sería su final. El sonido se hizo más fuerte, constante, inconfundible. No era un animal, no era la selva, era un motor. Las luces atravesaron los árboles. Los rescatistas comenzaron a moverse con rapidez. Por primera vez en muchas horas, la noche empezó a retroceder. El equipo llegó con cuidado, camilas, luces potentes, voces firmes. Evaluaron la pierna, hablaron entre ellos. El dolor era intenso, pero él se mantenía consciente. Cuando lo inmovilizaron correctamente, entendió algo simple y poderoso. Ya no estaba luchando solo. El traslado fue lento. Cada movimiento dolía, pero ahora el dolor tenía sentido. Era el dolor de seguir vivo. Miró hacia arriba. Entre las ramas, el cielo comenzaba a aclararse. El amanecer estaba llegando, y con él, una segunda oportunidad. Cuando por fin salieron de la zona cerrada de la selva, él no pudo contener las lágrimas. No eran de miedo, eran de alivio. Había pasado horas creyendo que no saldría de allí, y ahora, rodeado de personas, luces y voces humanas, entendió lo cerca que estuvo del final. En el hospital, los médicos actuaron rápido. La pierna estaba gravemente lesionada. Si hubiera pasado más tiempo allí, las consecuencias habrían sido irreversibles. Mientras lo preparaban para cirugía, él cerró los ojos, no para rendirse, sino para agradecer. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos permite seguir compartiendo relatos reales de supervivencia que inspiran, estremecen y transforman. Porque sobrevivir no siempre es fuerza física. A veces es resistir un minuto más. La recuperación fue larga, dolorosa, llena de límites, pero cada día que pasaba él recordaba la selva y el silencio y la oscuridad, y comprendía algo nuevo. Estar vivo ya era una victoria inmensa. Meses después volvió a caminar sin ayuda. El médico fue claro, había tenido suerte, pero él sabía que no fue solo suerte, fue decisión, fue resistencia, y fue ese instante final, cuando eligió no rendirse, incluso cuando ya no tenía fuerzas. Tiempo después regresó al lugar, no a la selva profunda, sino al inicio del sendero. Se detuvo, respiró profundo, no para desafiarla otra vez, sino para despedirse, porque algunos lugares no se vencen, solo se sobreviven. Hoy él es voluntario en grupos de rescate. La experiencia que casi lo destruyó
se convirtió en la razón por la que salva vidas. Cada vez que entra a la selva, recuerda aquella noche y sonríe porque sobrevivió, porque volvió, porque su historia no terminó allí. Suscríbete al canal para más relatos reales de supervivencia. La próxima historia puede cambiar tu forma de ver la vida.